Hola, hoy les presento esta ayudantía sobre aprender los síndromes vesiculares. Debemos recordar que estamos en contexto de patología abdominal, en particular de las glándulas anexas, y hoy revisaremos aquella que afecta a la vesícula biliar. En primer lugar debemos recordar la anatomía. En el esquema observamos al hígado, el cual tiene un conducto hepático izquierdo y derecho que se juntan para formar el conducto hepático común. Por el otro lado tenemos la vesícula biliar, que tiene el conducto cístico. Este, junto al conducto hepático común, se fusionan para formar al colédoco, el cual a su vez se junta con el conducto pancreático principal para desembocar a nivel de la segunda porción del duodeno mediante la ampolla de Vater o ampolla hepatoduodenal. Debemos contextualizarnos, ya que mucha de la patología biliar se va a manifestar como un síndrome de abdomen agudo. Recordando, este corresponde a un síndrome que se manifiesta principalmente por un dolor intenso de inicio o una instalación más bien rápida y que puede ir progresando. Puede asociar otros síntomas digestivos ya sean inespecíficos o específicos, náuseas, vómitos, fiebre, entre otros. Aquí lo clave es recordar que si bien este síndrome manifiesta un dolor a nivel del abdomen, no necesariamente toda la patología que englobe va a estar en contexto intraabdominal. En la tabla observamos algunas de las causas y destacamos que una de ellas, bastante frecuente, es de origen biliar. Lo clave de este síndrome es reconocer que existen dos grandes conductas o resoluciones para las patologías que engloba. Algunas van a tener un manejo no quirúrgico y otras van a tener necesariamente que recibir una cirugía. Eso es la clave para enfrentar este síndrome. Una vez revisados estos conceptos previos, hablaremos sobre los síndromes vesiculares. Como vemos, los síndromes vesiculares son variados, por lo tanto, pasaremos a revisar cada uno por separado. Antes de conversar de cada síndrome en particular, debemos revisar un concepto que tiene relación con la fisiopatología común de la mayoría de estos síndromes, y es la colelitiasis, que se refiere a la presencia de cálculos en la vía biliar. Aquí debemos hacer una aclaración, ya que muchas veces se ocupa indiscriminadamente el término colelitiasis para referirse a cálculos en la vía biliar o en la vesícula biliar. Pero hay algunos autores o autoras que hacen la referencia entre colelitiasis y colecistolitiasis, que correspondería a la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Independientemente de esa aclaración más conceptual, debemos reconocer que hay factores de riesgo que se tratan de agrupar en estas mnemotecnias que les dejo ahí en el esquema. Agregar algunas como por ejemplo el sedentarismo, el síndrome metabólico, la baja de peso muy rápida, entre otros, que tienen relación con esta formación de cálculos. Lo clave es que esta formación de cálculos, colelitiasis, puede ser asintomática o sintomática. Cuando hablemos de aquella sintomática, vamos a estar refiriéndonos principalmente al cólico biliar, que como dice la imagen a continuación, es un dolor tipo cólico, ¿cierto? En hipocondrio derecho, epigastrio, en general dura más de 15 minutos y con un tiempo variable que va a tener mucha importancia, como veremos a continuación. Y muchas veces también lo pueden escuchar como un pseudocólico, que no es realmente un cólico, ya que el verdadero cólico se tiende a describir como aquel dolor que alcanza un máximo y tiende a bajar y a volver a aumentar. Mientras que el cólico biliar en general se describe como un dolor que aumenta constantemente y se mantiene. Ya por eso lo pueden escuchar como pseudocólico. Es muy importante que además puede asociar náusea y vómitos, llega a interrumpir las actividades diarias o motiva la consulta. Y dependiendo de la gravedad de este o la complicación puede irradiar hacia hombro o región infraescapular derecha, ¿cierto? Y la respuesta antiespasmódicos va a depender de la patología en particular que estemos revisando. Una vez revisado el concepto de cólico biliar, debemos saber que los síndromes vesiculares se manifiestan a través de él, y por lo tanto para su enfrentamiento es importante reconocer si se trata de un cólico no complicado o complicado.
El no complicado es aquel que dura menos de 6 horas, independiente de si tiene náuseas o vómitos. Lo clave es reconocer que no tienen fiebre, ni ictericia, ni hipotensión, ninguna. Y por otro lado, el cólico complicado es aquel que presenta alguna de estas características, ya sea dolor prolongado, ictericia de origen poshepático que puede asociar a colia, coluria, prurito. Por otro lado, pueden tener hipotensión o fiebre, con grados variables de severidad. Por lo tanto, para su enfrentamiento debemos reconocer las características del dolor, agotarlo, preguntar por otros síntomas, evaluar si hay presencia de estas, entre comillas, banderas rojas que nos hablan de un cólico biliar complicado, ver si hay antecedentes de episodios similares, si han cambiado en características, si han cambiado su patrón. En los antecedentes remotos, evaluar el hábito alimentario, si tiene comidas grasas, si tiene transgresión alimentaria, alto consumo de aceites. También aprovechar de preguntar el hábito miccional, el hábito defecatorio, preguntando si es que hay coluria o acolia. Y de todas formas hacer un interrogatorio dirigido para factores de riesgo de colelitiasis, que se juntan en la imagen. En primer lugar, hablaremos de la patología biliar no complicada. Puede ser asintomática o sintomática. Para el primer caso, la patología biliar asintomática no complicada corresponde a la presencia de cálculos en la vesícula, colelitiasis o colecistolitiasis, que en general se encuentran como hallazgo imagenológico principalmente por ecografía abdominal. La trascendencia clínica es que puede dar origen a las patologías que revisaremos a continuación, pero también aumenta el riesgo de cáncer de vesícula. Por otra parte, la patología biliar sintomática no complicada es lo que denominamos cólico biliar simple, que corresponde a un dolor tipo cólico biliar, ¿cierto? No prolongado, que no asocia a estas banderas rojas, es decir, no tiene fiebre, no tiene ictericia, no tiene hipotensión, que se relaciona con transgresión alimentaria, en específico de alimentos con alto contenido graso, y que característicamente no debería tener alteraciones de las pruebas de laboratorio. Si es que hiciéramos una imagen, por ejemplo una ecografía abdominal, podríamos encontrar una vesícula con cálculos, los cuales proyectan una sombra acústica en este examen. Por otra parte, tenemos la patología biliar complicada, aquella que presenta alguna de estas banderas rojas que conversamos. Hay distintas patologías que derivan de aquí, como la colicistitis aguda, la coledocolitiasis y la colangitis aguda, que revisaremos cada una por separado. Previamente debemos conocer el signo de Murphy, el cual se describe en la imagen, y pasaremos a revisar el siguiente video. Primero, el paciente debe estar en decúbito supino, sin elevar la cabecera. Segundo, se debe ubicar el reborde costal derecho. Tercero, se pide al paciente realizar una inspiración profunda mientras se realiza una palpación por debajo del reborde costal derecho. El signo es positivo cuando el paciente presenta apnea y dolor al momento de la maniobra. Este signo es sugestivo de colecistitis aguda. Revisando cada cuadro en particular, tenemos a la colecistitis aguda, que corresponde a la inflamación aguda de la vesícula biliar, que en la mayoría de los casos se produce por la obstrucción de la vesícula biliar por un cálculo, como muestra el esquema, en particular en un sector de la vesícula denominado infundíbulo o bacinete. La presentación típica es de un cólico biliar, pero que es de mayor intensidad, mayor duración, es constante y tampoco cede con el uso de antiespasmódicos. Incluso puede ir progresando en su dolor. Puede irradiar hacia hombro o región subescapular derecha y asociar otros síntomas inespecíficos digestivos. Lo clave aquí es el dolor, que es más constante, prolongado, y también la presencia de fiebre, que se puede pesquisar al examen físico, aunque esta en general no es tan alta, rondando entre 37,5 a 38 más o menos. En el examen físico puede haber sensibilidad a la palpación del hemiabdomen superior, ¿ya? Y es importante recabar en los antecedentes, que si es que hay antecedentes de colestasia, de cólicos biliares, ya que dijimos que la principal complicación de la colelitiasis era la colecistitis aguda. En relación a otros antecedentes es importante ver el hábito alimentario y los factores de riesgo que tienen en común con otras patologías biliares. Al examen físico en particular destaca el signo de Murphy positivo, muy sugerente de colecistitis aguda,
Y en el laboratorio podemos ver alteración de las pruebas hepáticas y aumento de los parámetros inflamatorios. Recuerden que es una inflamación, y si llega a comprometer más ampliamente este sector, puede alcanzar la sangre y elevar los parámetros inflamatorios. Si quisiéramos una imagen a la vesícula, por ejemplo con una ecografía, veríamos que la vesícula está distendida, con las paredes engrosadas debido a la inflamación, e incluso podríamos ver el cálculo impactado en el bacinete. En esta diapositiva adjunto los criterios diagnósticos de colecistitis aguda para que los revisen y se den cuenta que es básicamente lo que hemos estado conversando hasta ahora. Por su parte, la coledocolitiasis es la patología que hace referencia a la presencia de cálculos en el colédoco, con o sin presencia de colelitiasis asociada. Los cálculos pueden ser primarios, es decir, que se forman en la misma vía biliar, por ejemplo, después de una cirugía de extracción de vesícula, una colecistectomía. Pero los cálculos también pueden ser secundarios, que es decir, que migran desde la vesícula hasta ubicarse en el colédoco y obstruirlo. La clínica puede ser sintomática o asintomática, con distinta gravedad. En general, hay dolor en el cuadrante superior derecho, tipo cólico biliar, que puede o no tener relación con la ingesta de alimentos, asociar náusea y vómito o no. Y lo clave es que tiene las banderas rojas, por ejemplo, que tenga una duración prolongada, pero lo más característico es una ictericia de origen poshepático que puede o no asociar a colia, coluria. Como siempre es importante recabar los antecedentes de colestasia, el hábito alimentario, miccional, defecatorio para evaluar si hay coluria o acolia, y los factores de riesgo que nos pueden estar orientando a patología biliar de origen colelitiásico. A nivel del laboratorio, veremos que se alteran las pruebas hepáticas, ¿ya? Pero no siempre es pesquisable este aumento de parámetros inflamatorios, ya que la inflamación no tiene un rol tan relevante en esta patología como la otra que vimos. Por lo tanto, en conclusión, ante el hallazgo de ictericia asociado a dolor abdominal tipo cólico, es mandatorio descartar una obstrucción de la vía biliar. Ahí es donde cabe importancia elegir una buena imagen para ver las alteraciones, en donde podríamos ver una vía biliar distendida o la misma obstrucción que esté provocando esta distensión. La colangitis aguda, también conocida como colangitis ascendente, es una condición mórbida potencialmente mortal, dada por la inflamación e infección de la bilis, y también por obstrucción biliar. Requiere que exista obstrucción biliar previa a la cual lleguen patógenos. El principal motivo de obstrucción es la coledocolitiasis, pero no es el único. Los patógenos ascienden desde el duodeno llegando al árbol biliar, hígado, vasos sanguíneos e incluso pueden pasar hasta la sangre. El cuadro clínico clásico, presente en la mayoría de los pacientes, tiene que ver con un dolor abdominal, ¿cierto?, de predominio en hipocondrio derecho, con presencia de ictericia y fiebre, lo cual se denomina triada de Charcot. Una forma de presentación más severa, aunque menos frecuente, es la cual a esta triada se le suma compromiso de conciencia e hipotensión, lo que se denomina pentada de Reynolds. Es importante hacer notar aquí que la fiebre suele ser alta, incluso mayor a 39, y con escalofríos. También, como siempre, ver los antecedentes de colestasia y lo que hemos conversado, y ver que al laboratorio se van a alterar las pruebas hepáticas y van a haber aumento de los parámetros inflamatorios también, bastante marcados, dependiendo de la gravedad. Y si quisiéramos una imagen, veríamos esta vía biliar obstruida, dilatada e infectada. En esta diapositiva adjunto los criterios diagnósticos para colangitis aguda, para que vean que tiene relación con lo que hemos conversado previamente. Esta diapositiva actúa principalmente a modo de resumen de lo que hemos hablado, así que la dejo para que le saquen un pantallazo y la puedan revisar con más calma después. Debemos conversar algunas patologías que se relacionan, pero que constituyen un diagnóstico diferencial de lo que hemos conversado. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que tiene un amplio espectro de presentaciones. En Chile hay alta tasa de incidencia. La principal manifestación tiene que ver con el dolor abdominal, clásicamente referido al epigastrio o a hipocondrio derecho, que en 50% de los pacientes se puede irradiar característicamente en faja hacia ambos hipocondrios y dorso.
Este dolor suele ser de instalación rápida, es persistente, muy intenso y muy característicamente asociado a náuseas y vómitos bastante profusos. En el examen físico se puede comprobar desde leve sensibilidad epigástrica hasta la presencia de signos peritoneales con gran distensión o ausencia de ruidos hidroaéreos, hablando de un cuadro más grave. La ictericia puede asociarse si es que hay coledocolitiasis sumada a este cuadro. Es posible observar en casos severos unos signos denominados de Cullen y Gray-Turner que revisaremos a continuación. Para el diagnóstico de pancreatitis aguda se requieren al menos 2 de 3 aspectos indicados en estos criterios diagnósticos del Consenso de Atlanta del 2012. Hay destacar que entre el laboratorio tendremos aumento de las enzimas pancreáticas y también que, si bien no es un criterio diagnóstico, podría existir aumento de los parámetros inflamatorios al ser una inflamación, pancreatitis. La etiología biliar o la causa biliar es la más frecuente, con predominio en mujeres, seguida por causas desconocidas, pero mucho más frecuente, habitualmente ubicada en segundo lugar en los estudios, el alcohol. De todas estas causas, es importante reconocer que la mayoría de los pacientes presentan cuadros leves y solo un 25%, quizá un poco menos, presentan cuadros más severos y moderadamente más severos. Respecto del signo de Cullen y Gray-Turner, estas se presentan en forma grave de pancreatitis y corresponden a manifestaciones de hemorragia e inflamación intensas. El signo de Cullen es la equimosis periumbilical, mientras que el signo de Gray-Turner es esta misma equimosis pero a nivel de los flancos, flanco derecho, izquierdo o ambos. Como pueden recordarlo, debido a que el signo de Cullen presenta un solo nombre, un solo epónimo, Cullen, y por lo tanto se ubica en la línea media, al ser 1. Mientras que el signo de Gray-Turner, al tener dos nombres, Gray y Turner, se presenta en ambos flancos o en uno solo. ¿Y qué hay sobre patología maligna que podría estar en esta zona con manifestaciones similares? Aquí corresponde hablar del síndrome periampular, que es un síndrome de presentación más larvada, pero que tiene alguna manifestación en común con lo que hemos hablado antes, pero se debe distinguir principalmente por la temporalidad. Este síndrome manifiesta algunas neoplasias principalmente malignas que rodean a la ampolla de Vater o ampolla hepatoduodenal y por eso se llama síndrome periampular. Se manifiesta por ictericia denominada completa. Esto quiere decir una ictericia progresiva, es decir, que va avanzando en el tiempo y se debe a una causa obstructiva poshepática por una masa maligna. También tiene un dolor abdominal que es más sordo, no es tan intenso como el otro ni de instalación tan aguda, es moderado y puede asociar náuseas o vómitos o incluso palpar una vesícula distendida. Finalmente tenemos un síndrome constitucional con una baja de peso significativa. Respecto a la vesícula distendida se habla del síndrome de Courvoisier-Terrier o el signo de Courvoisier, que hace referencia a esta vesícula distendida, palpable, pero no dolorosa, a diferencia de las patologías que vimos previamente. ¿Y qué neoplasias se incluyen en este síndrome? Principalmente el cáncer de cabeza de páncreas, que es el más frecuente de estos cuatro, también el colangiocarcinoma, que es un cáncer de las vías biliares, el cáncer duodenal, en específico de la segunda porción, y el cáncer de la ampolla de Vater. En particular, este signo, que también lo pueden encontrar como síndrome o incluso como ley, puede hacer referencia a una vesícula palpable no dolorosa, aunque lo más correcto es que este signo, vesícula palpable no dolorosa, sea referido como el signo de Barr y Pick, aunque estos términos pueden ser utilizados indiscriminadamente intercambiándose. Lo importante es que reconozcan que una vesícula palpable no dolorosa en general asocia una obstrucción que puede ser de causa maligna, y ahí es donde originalmente se planteó la ley de Courvoisier-Terrier, que incluye al signo de Barr y Pick. ¿Qué dice esta ley? Según el Argente, todo paciente con ictericia progresiva y vesícula palpable no dolorosa tiene un tumor de la cabeza del páncreas o de la vía biliar mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, esta ley, o este signo, como quieran interpretarlo, nos hace referencia a tener una sospecha en el paciente en el cual lo encontremos. A pesar de que estudios posteriores revelaron que esta vesícula palpable no dolorosa, especialmente en pacientes con ictericia o con síndrome periampular,
hace referencia principalmente a una obstrucción extrahepática que no necesariamente es maligna, aunque el mensaje es mantener alta sospecha. Finalmente les quiero agradecer por escuchar, espero que les haya gustado y cualquier duda me comentan.